Hola a todos y a todas. Mi nombre es Laura Farb, soy docente de esta comisión, como así también de la Comisión de Criminología de esta misma cátedra. Soy abogada y actualmente trabajo en un juzgado federal del Fuero Criminal y Correccional. Bueno, hoy toca la clase del 30 de julio. Esta va a ser la segunda parte correspondiente al tipo penal de desaparición forzada de personas. Bueno, vamos a arrancar a modo de introducción con la teoría del caso. Vamos a situar al tipo penal en el marco de un proceso, es decir, para qué nos sirve. La teoría del caso, en principio, es una fórmula inicial, es una metodología, sintéticamente, que va a servir a los fines de establecer la ausencia o la existencia de la responsabilidad penal de una persona imputada en el marco de un proceso penal. Se va a componer de tres patas como les pusimos ahí. Una es la hipótesis fáctica, es establecer una sucesión de hechos, esto es la teoría fáctica. Luego también se va a componer de elementos probatorios, la teoría probatoria, y de una significación jurídica, es decir, una teoría jurídica. Es decir, una vez que se determina una hipótesis acerca de la sucesión de ciertos hechos, con la consecuente prueba que va a sustentar dicha hipótesis, es tarea de quien interviene en el marco de un proceso en carácter representante, ya sea en el tipo de procesos que tenemos actualmente en carácter de representante del Poder Judicial, como en un sistema completamente acusatorio, en carácter de representante del Ministerio Público Fiscal. Es tarea de ellos verificar, en primer lugar, que dicha hipótesis fáctica, es decir, el caso en concreto, encuentre correlato en la descripción, que es abstracta, de una conducta estipulada previamente en el Código Penal de la Nación, o bien en cuyo plexo normativo de cuyo fuero se trate. Allí entonces cobra relevancia el tipo penal, cuando nos preguntamos qué significación jurídica tiene una hipótesis acerca de ciertos hechos que habrían acontecido. ¿Bien? Para quienes siguen la orientación penal sabrán, y a los que no, digamos, se los intentamos introducir brevemente, sabrán que cada figura típica tiene sus elementos particulares, distintos. Así que vamos a tener que ver que se corroboren los elementos del tipo de desaparición forzada de personas en un caso específico. Esto básicamente es el análisis de la tipicidad dentro de la estructura de la teoría del delito. Luego vamos a tener que analizar la antijuricidad y la culpabilidad, obviamente, pero en este momento nos vamos a ocupar del tipo penal. Bien. Bueno, acá les pusimos que está previsto en el artículo 142 ter del Código Penal. Es bueno que ustedes tengan a mano el código o ese artículo en particular para esta clase, porque van a ver punto por punto cuando vayamos avanzando. Esto es sin perjuicio de la doctrina, la jurisprudencia y la normativa internacional e interamericana en la materia. Hoy solo vamos a analizar el tipo penal previsto por nuestro ordenamiento local. Bien, fue introducido, esto cabe decirlo, en el año 2011, fecha en la que se publicó la ley 26.679, mediante el que se incorporó este artículo. Bueno, vamos a ver. Punto A, bien jurídico lesionado. Acá hay algo importante, que es decir que el delito de desaparición forzada de personas es un delito pluriofensivo. Si bien el delito de desaparición se encuentra tipificado en el capítulo referente a la libertad individual, ya sea física o ambulatoria, porque se entiende que es el afectado al inicio de su ejecución, se trata de un delito pluriofensivo, como ya dijimos. Esto quiere decir que afecta múltiples bienes jurídicos, ya sea la vida, mediante el homicidio del aborto, la integridad sexual, mediante el abuso sexual, el estado civil, etcétera, múltiples bienes jurídicos. Pero esto no significa que concurran necesariamente
varios delitos, sino que este delito es un delito autónomo. Significa que se trata de un acto único y consolidado, y no de una combinación de conductas. De hecho, en el debate legislativo se dijo que el bien jurídico afectado, en definitiva, eran los derechos humanos. Esto que afecte múltiples bienes jurídicos no significa necesariamente que se trate de un delito de lesa humanidad. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Pero cabe aclarar que este delito no necesariamente se tiene que dar en contexto de lesa humanidad. Es decir, puede haber casos de desaparición forzada de personas individuales, por ejemplo, en plena democracia. Bueno, punto B, conducta típica. Bien, si tienen el artículo ahí, vamos a ver. Primero, la conducta típica es, en la primera fase, si se quiere, cualquier forma de privación de la libertad de una o más personas. Y la segunda fase es seguido de falta de información negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona. Primeramente, al respecto, vamos a aclarar que la privación de libertad no se limita a los casos de privaciones ilegítimas, sino también de aquellas detenciones inicialmente legales. Para ello vamos a recurrir a una resolución, la número 1 de 2008, que se llama Principios y Buenas Prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, que fue dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2008, justamente, que bueno, seguramente se las vamos a subir a algún lado y demás, pero entiende por privación de libertad, yo ahora lo voy a leer, permítanme, cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización, custodia de una persona por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección, o por delitos e infracciones de la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Y agrega, se entiende entre esta categoría de personas no solo las personas privadas de libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean estas procesadas o condenadas, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones, tales como hospitales psiquiátricos y otros establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, instituciones para niños, niñas y adultos mayores, centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo, refugio, apátridas e indocumentados, y cualquier otra institución similar destinada a la privación de libertad de las personas. Bien, punto C, sujeto activo. Acá también hay ciertas discusiones, ciertas características propias. En principio el tipo requiere calidad especial del autor, es decir, no puede ser cualquier persona, debe ser efectuado por un funcionario público o por un particular o grupo de personas que actúen con la autorización, el apoyo directo o indirecto o la aquiescencia del Estado. Respecto a esto, el funcionario público está regulado por el artículo 77 del Código Penal, es definido como, y se los leo, todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente. Al respecto, hay algunas cuestiones relacionadas con particularmente la autoría. Por un autor directo, obviamente solo va a poder ser quien reviste la calidad especial anteriormente mentada, que siempre que cuente con el dominio del hecho. Pero hay algo particular que trata acerca de la autoría mediata, porque también va a poder ser considerado autor el que, si bien no ejecuta por mano propia el hecho, lo hace a través de un tercero, cuya voluntad se encuentra sometida a él. Bien, este autor mediato también tiene que revestir la calidad especial, pero se incorpora como posibilidad de autoría mediata, o se ha incorporado, a quien puede dar la orden a través de un aparato de poder, el cual va a asegurar la ejecución de órdenes, incluso sin coacción o engaño, porque el aparato por sí mismo garantiza la ejecución. Esto es bastante importante porque es una maquinaria en la cual funciona independientemente de quién ejecuta efectivamente esa orden. Bien, esto a modo de introducción, igualmente hay bibliografía que ustedes tienen la posibilidad de acceder.
que habla mucho más sobre estas cuestiones. Bien, punto D, sujeto pasivo, puede ser cualquier persona. Bien, punto E, tipo subjetivo. Bueno, aquí vamos a decir brevemente que tiene que ser doloso, es decir, que el sujeto activo tiene que contar con conocimiento de los elementos del tipo objetivo y con la voluntad, particularmente, de ejecutar la conducta típica. Bueno, punto F, comienzo de ejecución y consumación. Bien, aquí también hay ciertas discusiones. En principio vamos a decir que el delito de desaparición forzada de personas, ya sea como delito de lesa humanidad o como delito individual, tiene naturaleza continuada o permanente. Esto lo vamos a ver particularmente en la próxima clase, pero vamos a mencionar algo breve sobre eso, porque nos interesa a los fines del comienzo de ejecución y consumación. Dijimos que tenía dos fases. Bien, el comienzo de ejecución, como ya dijimos, para el grupo de trabajo de desapariciones forzadas o involuntarias, como para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la privación de libertad es el comienzo de ejecución de este delito, ya sea, como dijimos, legal o inicialmente legal, ilegal o inicialmente legal. Bien, sumado a ello, respecto a la consumación, dijimos que la segunda fase era prácticamente el no informar acerca del paradero, ¿no? Entonces, como esto es un incumplimiento de un deber del sujeto activo, cabría preguntarse si el delito cesa cuando la persona deja de tener que cumplir con ese deber. Por ejemplo, deja de ser funcionario público. La respuesta que aporta este mismo grupo de trabajo es negativa. Básicamente entiende que sigue siendo considerado permanente, mientras que los autores continúen ocultando la suerte y el paradero de las personas que han desaparecido. En este mismo sentido, la jurisprudencia y la opinión mayoritaria sostienen que la ejecución del delito es permanente, en tanto el destino de las personas desaparecidas no haya sido esclarecida, independientemente de si el autor continúa o no en dominio voluntario del hecho. Bien, punto G, elementos atenuantes, esto lo dice mismo el artículo, es respecto de autores o partícipes que vayan a liberar con vida a la víctima o que incluso proporcionen información que permita su efectiva aparición con vida. Y punto H, el último, elementos agravantes, esto es si, básicamente esto también lo dice, si resulta de la muerte, si la víctima fuera una mujer embarazada, o una persona menor de 18 años, o una persona mayor de 70 años, o una persona con discapacidad. Y lo mismo aplica a la posibilidad de agravar la pena cuando la víctima sea una persona nacida durante la desaparición forzada de su madre. Bien, esto es un pantallazo sobre el tipo penal. Y por último, les agregamos ciertas cuestiones distintivas acerca de la práctica, digamos, de las implicancias de este delito en el proceso penal. Que, como dijimos, corresponden más a la teoría probatoria, esto es el recabar los elementos de prueba que sustenten la hipótesis y por ende la significación jurídica. En primer lugar, les pusimos que es un delito de acción pública, y además es de carácter federal. Es decir, que la competencia de la investigación y el posterior juzgamiento le va a pertenecer a los y las jueces federales. Esto es conforme al artículo 33 del Código Procesal Penal. Bien, como punto 2 les pusimos que nuestro Estado se encuentra específicamente obligado a varias cuestiones, entre ellas llevar a cabo una investigación compleja, exhaustiva, tendiente a esclarecer los hechos, averiguar el paradero de las víctimas, comunicarles a estas todas las decisiones y resultados en el marco de los procesos. También están obligados a brindar protección a testigos, a familiares, a particulares que intervengan en el proceso y así lo requieran. A su vez a prestar asistencia, y particularmente también se encuentran obligados a restablecer rápidamente la identidad de un o una niña
o niño privado ilegítimamente de su libertad. Esto entre otras cuestiones. Igual pueden acceder, también se los vamos a dejar, a la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que motivó la promulgación de la Ley 26.298, que fue adoptada esta convención por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en el año 2006. A esto van a poder acceder, obviamente, si lo googlean o mismo en el Drive o en donde tengamos todo subido. Bueno, como punto 3, les pusimos que en el Código Procesal se incorporaron ciertas particularidades, o hay ciertas reglas que son aplicables a este delito en particular. Estos son los artículos 194 bis y 215 bis. En primer lugar, En primer lugar, el artículo 194 bis establece que él o la jueza, de oficio o a pedido de parte, puede apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación cuando, incluso por mera sospecha, se piense que pueden ciertos miembros haber estado involucrados en este tipo de delitos como autores o como partícipes. Esto es sumamente relevante para este tipo de causas, porque quien investiga no puede ser la misma persona que está siendo juzgada. Y esto, a los fines justamente de un proceso en el marco de una investigación penal, es bastante relevante, porque incluso sucede cierto, por ejemplo, retaseo de información o cierta posibilidad de encubrimiento por parte de ciertos miembros de esa misma fuerza. Así que, digamos, eso es un aporte que para este tipo de delitos es bastante importante, como en cualquiera de una violencia institucional, ¿no? Y en segundo lugar, el artículo 215 bis de esta misma norma dispone que no se va a poder disponer el archivo de las causas en que se investiga este delito hasta tanto la persona no sea hallada o restituida su identidad. Y este impedimento rige tanto para el Poder Judicial como para el Ministerio Público Fiscal. Bueno, después, como cuarto punto, les pusimos que existen ciertas discusiones acerca de la extracción compulsiva de sangre como medida probatoria en el marco de un proceso de estas características. Esto tanto hacia la parte imputada como hacia la víctima. Las discusiones básicamente recaen sintéticamente en su incompatibilidad o compatibilidad con el ordenamiento jurídico vigente, principalmente con los artículos 18 y 19 de la Constitución, derecho a la intimidad y de la garantía de la prohibición de la autoincriminación forzada respectivamente. Bien, en ambos casos hay cierto consenso en que, si bien quedó zanjada la cuestión de alguna manera con el 218 bis, que ahora lo vamos a ver, debe efectuarse en principio, para ambos casos, una ponderación entre la necesidad y la razonabilidad de dicha medida en el marco de un proceso de estas características. Por ejemplo, no solo debe ser fundamentalmente necesaria para la averiguación de X hechos, sino que ese resultado no se debe poder obtener mediante otros medios menos invasivos, es decir, opera de última ratio. Bien, y esto también nos trae a colación otras cuestiones, que es básicamente que los derechos previstos por la Constitución Nacional no revisten de carácter absoluto, por lo que admiten restricciones razonables que sean necesarias para la eficacia de una investigación, como es la que estamos viendo en esta clase. Así que básicamente, y esto sumado también, cabe aclarar que con este tipo de medidas no se lesionan a priori derechos fundamentales, como la vida, como la salud, como la integridad de las personas, sino que se trata, en la mayoría de los casos, de una medida o de una intervención mínima. Pero bueno, como dijimos, fueron de alguna manera zanjadas con la sanción del artículo 218 bis del Código Procesal, que dispone, entre otras cosas,
que la jueza o el juez va a poder ordenar la obtención de ADN, tanto del imputado como de otra persona, cuando ello fuera necesario para su identificación o para la constatación de circunstancias de importancia para la investigación. Esto tiene que ser por auto fundado y se van a tener que expresar bajo pena de nulidad los motivos que justifiquen su necesidad, su razonabilidad, su proporcionalidad en el caso en concreto. Y acá prevé, bueno, mínimas extracciones de sangre, de saliva, piel, cabello. Les recomiendo que igual lo lean porque es bastante largo y bastante completo, pero hay una salvedad, que es que en el caso de la víctima, si no presta el consentimiento teniendo en cuenta el fin de evitar su revictimización y resguardar sus derechos específicos, si se opone, la prueba se va a poder obtener por otros medios distintos a la inspección corporal. Por ejemplo, el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo y demás. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Y por último vamos a mencionar, sin perjuicio de las críticas a la figura del arrepentido, que fue incorporado por la ley 27.304, cabe aclarar que en el artículo 3 dice que no puede aplicarse en causas que se investigue un delito de lesa, pero sí en el caso de desaparición forzada de personas individual. Así que bueno, eso es todo en esta clase. Cualquier consulta estamos en contacto y vamos a intentar subir este Power, si les sirve como guía, y todo el material que vimos hoy. Así que bueno, espero que estén bien dentro de todo y nos vemos pronto.